este día yo quiero hablarle sobre la gracia que nos fortalece en la debilidad. La debilidad, cuando estamos en Dios, termina fortaleciéndonos. Y esta historia es maravillosa porque el apóstol Pablo, no cualquiera, el apóstol de uno de los más excelentes apóstoles, llamado el apóstol Pablo, que tuvo grandes experiencias, que levantó infinidad de iglesias, ministerios pastorales, misiones, proyectos, que hablaba en lenguas más que muchos, que profetizaba, que Dios lo usaba, tuvo experiencias hermosas y un ministerio tremendo. Y él tenía mucho en qué gloriarse. Aún aparte de ser judío, de ser de la tribu de Benjamín y que tenía grandes cosas y cualidades, hermanos, dice él, de toda su experiencia, llega un momento en el que dice que él no se gloría en todas esas cosas, sino que Dios le permitió tener una experiencia en la cual dice la palabra de Dios que había como un aguijón en su carne, algo que le producía dolor en su cuerpo, algo que le afectaba, y eso lo aterrizaba, lo ubicaba a la realidad de la vida. Y eso lo llevaba a él a una situación donde se sentía vulnerable, débil. Y decía, ¿qué me está pasando? Soy el gran hombre de Dios, soy el apóstol Pablo, pero experimentando dolencias, yo que oro por milagros y sanidades, yo traigo una enfermedad, yo que he dado consejo a familias, yo tengo un problema familiar. Es como si lo dijera el apóstol Pablo. Y sabe que a veces, hermanos, Dios nos ha bendecido, nos ha usado, nos prospera y está con nosotros, pero de vez en cuando Dios permite que nosotros seamos tocados por pruebas, por aflicciones, por dolor, porque eso nos ubica a darnos cuenta, hermanos, que sin Dios nosotros no somos nadie. A veces crecemos en mucha bendición y sin ningún problema en la vida, pero a veces es bueno, hermanos, porque eso nos mantiene humildes. El apóstol Pablo, él sentía que ya se le estaba subiendo y de esta manera lo hacía ver de una manera vulnerable, donde él reconocía. Dice que 3 veces le rogó a Dios y le dijo que le quitara ese problema. ¿Cuántas veces usted no ha orado por alguna necesidad, por algún problema que usted está batallando? Y dice Dios que a la 3ª vez de haber estado orando, Dios le respondió, le dijo, bástate mi gracia. Que te sea suficiente mi gracia, que te baste mi poder y mi gracia sobre tu debilidad. Porque ahí es donde se perfecciona la obra de Dios en nuestra vida. Cuando el apóstol dijo, ya no puedo, ya me cansé de esta situación, de este dolor. Y Dios le dijo, descansa en mi gracia, ríndete, acepta mi voluntad. Y es ahí donde la mano de Dios viene a la vida del apóstol Pablo y le da descanso. Parece que era un dolor agudo en la vida, en el cuerpo del apóstol Pablo. A veces, hermanos, el Señor Jesucristo necesita que nosotros experimentemos debilidad, para que nosotros de esa manera podamos experimentar la potencia, el favor y la fuerza de Dios en nuestra vida. ¿Cómo vas a tú experimentar el poder de Dios o la libertad que Dios da, la liberación, si no has estado en tribulación? ¿Qué dice la palabra, hermanos? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Y cómo vas a experimentar una liberación y ser liberado si nunca has tenido aflicciones en la vida? Uno a veces dice, yo quisiera que Dios me libertara, me diera una experiencia maravillosa, pero no has tenido pruebas, no has tenido las circunstancias. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que entender este pasaje, la importancia de la gracia de Dios en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que por gracia somos salvos. Y esto no de nosotros, es un don de Dios, es un regalo. Usted y yo fuimos salvos por la gracia, por el favor inmerecido de nuestro Dios. Y eso no fue de nosotros, no es por obras para que nadie se gloríe. Cuando usted y yo fuimos alcanzados o nos entregamos a Cristo, no lo hicimos porque nos lo merecíamos. No fuimos salvos porque éramos mejor que otras familias. No fuimos salvos porque yo me portaba bien. Fui salvo por la pura misericordia y la gracia de Dios, porque Dios te amó y me amó a mí. No por obras para que nadie presuma o se gloríe o se llene de una actitud de arrogancia.
Esa gracia yo no merecía y experimenté una libertad. Se rompieron las cadenas y Dios me trajo a su camino en victoria. Esa es la gracia de Dios que transforma. Muchos testimonios he escuchado de hombres que cuando se convirtieron a Cristo se rompió una cadena del vicio, del alcoholismo, de la marihuana, del cigarro, de las cosas perversas, de las maldiciones. Dice, tantos años batallando para dejar el vicio, tantos años para poder cambiar y no cambiaba, pero cuando me rendí, me entregué a Cristo diciéndole, yo no he podido cambiar ni a mi familia ni mis vicios. En ese día que reconocí mi debilidad, en ese día el poder de Dios, la fortaleza de Dios cambió mi debilidad y fui libre y fui salvo y fui transformado y nunca más volví al vicio. ¿Cuántos así le sucedió? Esa es la gracia de Dios. Lo que el hombre no puede hacer, Dios lo hace. Tú y yo fuimos salvos por gracia. Pero no solamente fuimos salvos. Dios quiere que también vivamos bajo la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que suple tu necesidad. Es la que te ministra en tu problema. Es la que te levanta del lugar pantanoso, de ese foso de desesperación. La gracia de Dios es el brazo poderoso de Dios cuando tú ya no puedes seguir adelante. Adelante. Dios es bueno, hermanos, con aquellos que se humillan y le piden a Dios y le dicen, no puedo. Todos tuvimos una experiencia así en nuestra vida, y si usted ya se lo olvidó, déjeme recordarle que la única manera de vivir en victoria, de vivir libre del pecado, es cuando nos rendimos y reconocemos que no podemos. No se puede vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas, ni en el ego nuestro, ni diciendo me aprenderé todos los versículos y daré batalla. El mundo así nos enseña. El mundo secular y las redes sociales y los grandes conferencistas seculares eso nos dicen, tú puedes, solamente mentalízalo. La ley de la atracción, todo lo bueno que tú pienses se te va a venir a tu vida. No es así, hermanos, no es así. Tú eres poderoso y esto, y meten a Dios y Dios está contigo, y no es así. El apóstol Pablo nos enseña que la única manera de vivir en libertad y en paz es cuando reconocemos que no podemos, es cuando reconocemos que la única manera es que Dios ponga su mano en nuestra vida, en nuestra familia, es cuando vayamos nosotros a humillarnos y llegar a un punto donde no hay retorno y le podemos decir, Señor, si tú no nos ayudas, no vamos a salir de esto. El problema es que muchas veces no tocamos fondo, hermanos. El problema es que muchas familias, matrimonios, jóvenes, no se ha escuchado en el cielo su clamor, reconociendo, no ha llegado el apuro y el aprieto a su vida. El rey Josafat, cuando vino aquel rey poderoso con millones de gente sitiando la ciudad de Jerusalén, dice que él reconoció y entendió que era imposible hacerle batalla y pelea a esos grandes ejércitos, y él fue ante Dios orando y convocó a su gente y a los ancianos y oraron las familias y dijeron, Dios, no podemos. Él dijo esta frase, dijo, no podemos. ¿Dios lo ha escuchado a usted diciéndole, Señor, no puedo? ¿Cuándo fue la última vez que usted y yo le dijimos, Dios, no puedo, ya no puedo, Señor, ayúdame? El rey Josafat le dijo, no podemos pelear contra tan grande multitud. Dios, ayúdanos. Y dice que Dios envió rápidamente un profeta y le dio una palabra y le dijo, esta batalla, ustedes están tranquilos y seguros, porque la batalla no es de ustedes, es mía. Dios peleará por ustedes. Y Dios le dio una gran victoria a este profeta porque clamó a Dios. Los que claman a Dios en su angustia, Dios los liberta. Dios los liberta, hermanos. Dios trae esa libertad. Necesitamos nosotros reconocer en nuestra vida que hay momentos en que solamente cuando llegamos a ese punto, hermanos, de debilidad, de reconocer, es cuando todo empieza a cambiar.
Cuando tú dices, yo puedo, ¿no ha visto la gente? No, mis hijos pueden, ellos lo van a arreglar. Y cuando los hijos ya no pueden, Señor, ayúdanos y ayúdanos. Dice que un hombre estaba en un avión y estaban unas turbulencias terribles. Y el avión se sacudía y caía en bolsas de aire, como esos que va así en la turbulencia y como que se cae y se mantiene así. Se siente horrible, hermano. Te agarras de donde sea, arañas a la persona que tiene al lado. Bueno, a mí me han arañado, ¿verdad? No voy a decir quién, pero así se siente, es horrible. Y luego el piloto dice, no se preocupen, todo está bien. Ya estamos saliendo de esta turbulencia y vamos a llegar muy bien a nuestro destino. Tengan paz y disfruten su vuelo. Y tú como que te tranquilizas, pero vas asustado, ¿verdad? Pero dices, bueno, dice que todo está bien, ok. Pero ¿qué pasaría si escucharas que el piloto dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado? Oiga, yo me pongo a orar con él también, digo, esto no está bien. Algo es, son los últimos minutos. Padre, perdóname, ahora sí me comprometo, ábreme la puerta del cielo. Si no, allá donde están mis papás que son cristianos, te pido perdón por todos mis pecados. Y empezaríamos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo último que hacemos, hermanos? Lo último que hacemos es orar. Lo último que hacemos es clamar. Y ¿sabe qué? Muchas veces intentamos por este lado, hacemos muchas cosas y al último, cuando todo fracasa, cuando todo se viene abajo, cuando todo se nos vuelve gris y las puertas se cierran por todos lados, es el momento que recordamos y decimos, Señor, por favor, ten misericordia. Y Dios, hermanos, es cuando viene y se manifiesta. Si nosotros hubiéramos hecho eso primero, Dios hubiera emparejado el camino, hubiera abierto puertas de bendición. A una de las iglesias de Apocalipsis, Cristo le da una palabra y le dice, yo sé que tienes poca fuerza, eres débil, pero yo te he abierto una puerta grande que no será cerrada. Aunque sé que tienes poca fuerza, hermanos, Dios se glorifica en la debilidad. Dios se glorifica en la debilidad. Dios no se glorifica en el que se siente autosuficiente, el que dice, no, si la libro, no, si salgo adelante, no necesito humillar y clamar a Dios. Hermanos, Dios sigue hablándonos y diciéndonos, Él atiende al humilde, pero mira de lejos al altivo. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros clamemos a Él. Pero ¿qué es lo que necesitamos hacer? Tranquilizarnos. Y ir a la presencia de Dios y rogarle al Señor que no podemos, que necesitamos su ayuda, su intervención divina de una manera sobrenatural. Es cuando ya la lógica y los pensamientos te dicen, no le veo futuro, no le veo salida. Tiene que haber algo. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y Dios lo hace. ¿Sabe que una mamá estaba en una alberca y había en una alberca pública y estaba ahí su hijo, un adolescente, y parece que el muchacho lo aventaron y no sabía nadar? Iba pasando por ahí, lo aventaron sin querer y cayó ahí. Estaba el salvavidas, pero notó algo el salvavidas, que este muchacho adolescente no dejaba de moverse y patalear y manotear tan fuerte. Era un adolescente, pero muy robusto. Y el salvavidas no se aventaba, hermanos. Y la mamá llorando y gritando, por favor, ayúdalo. Y pataleaba y daba bien fuerte manotazos. Llenito, gordito el muchacho. Hermanos, el salvavidas, flaquito, delgadito, nomás lo miraba y no se aventaba. Cuando el muchacho empezó a tranquilizarse, que ya se cansó y se le acabó el oxígeno y las fuerzas se le debilitaron y parecía que empezaba a tragar agua, es cuando se aventó el salvavidas. Y lo agarró y lo sacó tranquilamente. Y la mamá empezó a golpearlo y a empujarlo y a gritarle por qué no lo había ayudado. Y le dijo, es que nos íbamos a morir y ahogar los dos, él y yo con él. Así que yo esperé que se tranquilizara y que se cansara y que se agotaran sus fuerzas para poder sacarlo más fácilmente. Así es Dios con nosotros. Está esperando que te agotes, que te canses, que dejes de estar luchando, intentando solucionar las cosas, intentando que tú ya dejes de mortificarse, para cuando tú ya te rindas y digas no puedo, es cuando Dios interviene.
Es cuando Dios lo hace, hermanos. Traemos en nosotros muchas cosas. A veces traemos en nuestro corazón el querer demostrarle a la gente que sí podemos. Yo le voy a demostrar a mi papá que sí puedo. Yo le voy a mostrar al maestro que sí puedo. Y llegas con Dios y quieres demostrarle a la gente. No tienes que demostrarle a nadie a la gente, porque la obra de Dios no se hace en tu fuerza, es en el Espíritu de Dios y su palabra. Es a través de la rendición. La vida cristiana no es en nuestras fuerzas. Es por eso que hay una lucha muy fuerte en los que se bautizan. ¿Se ha dado cuenta? Todo el que se bautiza pasa por un proceso de crisis mental. Y la haré y saldré adelante. No me regresaré al mundo, al pasado. Me voy a bautizar, quiero hacerlo bien. Y están luchando. Pero una cosa se nos olvida. Es que la vida cristiana es descansar en la gracia de Dios, es en la fuerza de Dios. No serás tú, será Dios. Lo único que tenemos que hacer es rendirnos, es humillarnos y clamar a Dios y decirle: Señor, yo no creo que pueda vencer y vivir una vida libre de los vicios y de la antigua manera de que yo vivía, pero si tú me ayudas con tu fuerza, yo lo voy a hacer. Si tú cambias mi naturaleza, yo lo voy a poder. Y Dios lo hace y lo sigue haciendo. Y le voy a decir algo, hoy Dios quiere hacerlo con algunos. No sé cuántos hoy tienen diferentes problemas, se atrevan a humillarse y a decirle de corazón a Dios, porque si lo haces vas a salir de este lugar descansado y libre. Ya no será tu carga, será la carga de Dios. Pero si te vas queriendo luchar y resolver tu vida, Dios respetará y te dejará como ese salvavidas que sigas dando patadas de ahogado, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Estaremos como un niño con berrinche, llorando? Cuando nuestros niños están chiquitos los enseñamos a amarrarse los zapatos. Y es algo bien tremendo verlos en ese proceso, porque lloran, se desesperan y gritan. Recuerdo que un papá me decía: mi hijo hizo unas rabietas, y oía el gritadero en el cuarto, y ya cuando vi que aumentaba el gritadero, fui al cuarto, abrí la puerta y estaba el niño llorando y se desamarraba y volvía a hacer el nudo y no podía. Y no, yo puedo, y no, y te ayudo. No. Dios nos deja un ejemplo tremendo a través de este papá. Este papá le decía: yo te ayudo, y él decía que no. Llegó un momento en que se dejó caer a la cama. Dijo: no puedo, ayúdame. Y entonces el papá en 5 segundos le amarró el tenis. Así es Dios con nosotros. Dios dice: déjame yo hacerlo. Y dice: no, yo intento, yo puedo, déjame ayudarte, déjame yo hacerlo. Y cuando dejamos, hermano, cuando le decimos: ya no puedo, parece que ya esto se acabó, parece que esto ya se acabó. ¿No ha llegado ese momento usted donde dice que ya parece que se acabó? Los que han llegado a ese momento han experimentado liberación, han experimentado una mano poderosa, han sentido la unción del Espíritu Santo, han sentido que Dios cambia y abre puertas y toca vidas para que vengan a atenderte, a ayudarte. Cuando llegas de corazón, la clave es de corazón. Dígale al que está a su lado: es de corazón. ¿Dónde está tu corazón? Si Dios pudiera ver el corazón, que le buscáramos y le clamáramos y le rogáramos diciéndole, Él lo haría de una manera poderosa. La manera de obrar de Dios no es, hermanos, sacándonos de nuestras pruebas, sacar a sus hijos de la prueba que tú y yo estamos, de este proceso. Esa no es la manera que Dios trabaja. Dios no trabaja así. Lo que Dios hace es que Él, en esa prueba, Él te da la fuerza, te da la gracia y te acompaña, como lo hizo con estos 3 hebreos en el horno de fuego. Que el Señor Jesucristo no fue y rompió el horno y lo sacó repentinamente, porque es lo que un niño hace: clama y chilla y llora y sácame de esto, ya no aguanto, y si no yo voy a aventar la toalla y ya no voy a ser más cristiano y no voy a ir a la iglesia. Pero ¿sabe qué? Cuando tú
tú aprendes a entender que Dios, el propósito de obrar en ti, donde quiere perfeccionarnos, transformarnos, Él no te va a sacar de esa prueba. Él se va a meter en tu prueba. Él te va a dar su gracia. Él te va a fortalecer. Él te va a levantar. Él te va a ayudar y va a estar ahí. De tal manera que ese rey pudo decir, ¿qué no echaron 3 hombres ahí? ¿Por qué veo 4? Y a uno de ellos semejante el Hijo de los hombres. Porque Dios, hermano, se hace presente en nuestro problema. Dios quiere hacerse presente. Solamente toca fondo, ríndete, entiende lo que Dios quiere que tú y yo entendamos. Y si después te vuelve a pasar a los años, ya no se convierte en una prueba, sino que realmente dices, esto ya lo viví. Dios, te doy gracias. Dios quiere que nosotros salgamos adelante. Dios nos abre la puerta. Es una oportunidad que Dios tiene, tu problema. Por eso Santiago dice, en la prueba, alégrate. En la prueba, gózate. Cuando te encuentres en diversas pruebas. Hace 15 días o 3 miércoles hablábamos que el apóstol le habla a la iglesia y le dice, estar siempre gozosos. Orar sin cesar. Orar sin cesar. Por nada estén tristes. Estar siempre gozosos. El que ha entendido, hermanos, que la clave está en eso, se levanta. La necesidad que el hombre tiene, la necesidad o el problema que tiene el hombre es una oportunidad de Dios para manifestar su poder. El problema que tú tienes o las luchas que tú tienes, no las veas como algo en el que Dios te está tratando como en un examen. No, es una oportunidad que Dios va a sacar provecho. Es la oportunidad de Dios para que tú veas su misericordia y su poder. Pero de lo contrario, cuando tú te sientes seguro, la seguridad de la mujer o del hombre de Dios en sus pruebas, en su necesidad, es la oportunidad de Satanás. Mira, tu necesidad y tu problema de los creyentes es la oportunidad de Dios. Cuando tú estás en una necesidad, es la oportunidad de Dios. Pero cuando tú te sientes seguro, cuando tú te sientes que tú puedes, es la oportunidad del diablo. Porque él dice, él se siente seguro. Bueno, seguro va a caer. Porque él dice la Biblia que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y el que se siente muy seguro de sí mismo, que se siente muy papas fritas, muy que todo lo puede, dice el diablo, esta es mi oportunidad. Aquí huele a carne, aquí huele a arrogancia, aquí huele a egoísmo, aquí huele a independencia. Pero cuando tú te humillas y reconoces que estás batallando y que no puedes y lo haces de corazón, es la oportunidad de Dios de que tú experimentes y sobre ti venga la fortaleza divina, la gracia de Dios que transforma. Y eso es hermoso, hermanos. Aprender a gozarse, aprender a entender que Dios está trabajando en nuestra vida. ¿Dónde radica nuestra verdadera fuerza? En los hombres y las mujeres de Dios. Nuestra verdadera fuerza radica en depender lo que Dios produce en la debilidad. De tal manera que cuando tú y yo somos débiles, deberíamos de alegrarnos, dice el apóstol. Alégrate cuando seas débil, cuando no tienes, cuando no puedes, alégrate. El problema es que no nos alegramos y el apóstol dice, estén siempre gozosos. Mientras no aprendamos a alegrarnos, a gozarnos, hermanos, nosotros estaremos en un examen. Pero cuando nosotros aprendamos a alegrarnos, a gozarnos en nuestras debilidades, es cuando Dios empieza a manifestar su poder. Porque cuando soy débil es cuando más fuerte soy. Alguien dirá, qué bonito se oye, pero yo no lo he vivido. No sé lo que está diciendo. No me identifico, no me ha sucedido. No, es más, no me he encontrado en una situación de esa magnitud. Pero yo sí te lo digo, yo he vivido varias de esas. Desde las primeras de joven, al vencer tentaciones. Llegar a los 18 años a la vida cristiana y haber hecho de todo y probado de todo y andar en todo lugar. Tanto en Tijuana como en California y viajar y hacer de mi vida y lo que quiera y al revés, no fue fácil. Y muchas veces dije, no puedo. Y luchaba, intentaba y me decían, hazle así, léete este libro, ora más, ora ayuna esto. Y hacía muchas cosas y terminaba
sucumbiendo. Hasta que un día le clamé y le dije, Señor, ya no puedo, siento que esto no es para mí, estoy fallando y mi conciencia, me siento mal, yo te amo. Y Dios, hermanos, vio mi corazón y en mi debilidad y en el reconocer mi situación y el clamarle, algo paulatinamente, poco a poco empezó a suceder en mi corazón. Y empezó a suceder en mí y una transformación. Como le dijo Dios al apóstol Pablo cuando él le rogó 3 veces que le quitara ese dolor, esa enfermedad o esa aflicción en su cuerpo. Dios le dijo, que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. 3 cosas, el poder de Dios o la obra de Dios se perfecciona en tu debilidad. Todos nosotros, los que nos convertimos a Cristo, venimos con debilidades. Algunos no se han dado cuenta de ellas porque no han entrado en problemas graves. Algunos cuando entren y se casen, otros cuando tengan novia, otros cuando agarren trabajo. Van a ver muchas cosas. Otros cuando llega la etapa de la vejez. Pero todos, hermanos, tenemos debilidad. Y el poder de Dios se va a perfeccionar en tu debilidad. De tal manera que tú vas a poder decir, en mi debilidad, qué bueno, porque cuando he sido débil es cuando más fuerte soy. Cuando yo no podía, ahora es cuando más me va bien. Cuando nunca pude dejar esto, ahora, sin hacer esfuerzo, naturalmente, ahora soy libre y no tengo ese deseo. Ahora Dios ha ido cambiando. Ese es el propósito de Dios en nuestra vida. Quiere que nosotros no solamente seamos salvos por la gracia, que es un regalo, sino quiere que aprendamos a descansar en la gracia de Dios en nuestra vida. Echa mano de la gracia de Dios. Eche mano de esa gracia en su vida. Díganle al que está a su lado y no te duermas. Echa mano de la gracia. La gracia de Dios es para ti. En tu etapa, en tu vida, en tu necesidad. Hay momentos difíciles donde requerimos que la gracia de Dios se manifieste tremendamente en nuestra vida. ¿Qué etapa estás batallando? ¿Estás experimentando soledad, tristeza? ¿Has perdido seres queridos? ¿Has pasado por pruebas? ¿Tienes dificultades de trabajo con compañeros? ¿Tu familia, tus hijos? ¿Se vuelve complicado? A veces uno dice, es que Dios está tan bonito, yo siento, pero tengo problemas en casa. Imagínate si no tuvieras problemas en casa. No, es que sería maravilloso. Pero cuando tienes los problemas y te enojas y pierdes el control y dices lo que no tienes que decir, dices, híjole, yo pensé que ya estaba listo. Pensé que mi vida ya era de maravilla. Y Dios lo que te está dando a entender ahí es, eres débil, no se te olvide. No te enaltezcas, Pablo. No te creas mucho, Pablo, porque te llevé al tercer cielo. No te creas mucho porque tienes todos los dones y profetizas y predicas y haces misiones y iglesias. Ese aguijón en tu carne. Alguien dice, mi aguijón es mi suegra, o es mi pareja, mi esposo, es mi aguijón, o mi esposa, o el jefe, el trabajo, o esta dolencia, o estos temores. Pero ¿sabe qué? Esas cosas nos mantienen humildes, nos mantienen clamando, dependiendo y reconociendo. No puedo alejarme de ti, Señor, no debo alejarme de ti. Para poder estar en pie necesito humillarme, necesito de reconocer que tú eres. Mire el profeta Isaías. El profeta Isaías era un hombre de Dios, pero tenía una afinidad muy cercana al rey Usías. Pero un día el rey Usías murió. Y el rey Usías murió y el profeta dice, en el año que murió el rey Usías, como que ahí se quebró algo. ¿Por qué? Porque el profeta Isaías parece que estaba muy apegado a este rey. O este rey le daba protección o atención. Era algo especial. Algunos dicen que era un familiar de él. Pero dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y había ángeles, serafines, y decían, santo, santo. En el año que experimentó esa situación, en lo más difícil de él, ahí vino en su debilidad, en su dolor, vino una gracia poderosa a sostenerlo. Necesitamos echar mano de la gracia de Dios en los momentos difíciles de nuestra vida que está pasando. La gracia de Dios es para tu necesidad. La gracia de Dios es para lo que te toca atravesar en esta vida.
Si no hubiera sido por la gracia de Dios, no pudiéramos estar en pie. No pudiéramos tener consuelo de nuestros seres queridos cuando los hemos perdido. No pudiéramos salir adelante. Si no tuviéramos la gracia de Dios, no pudiéramos hablar. ¿Quién de nosotros se siente? Ni el mismo Moisés, hermano, decía, manda al que tienes que mandar porque yo no sé hablar. Pero ahí está la gracia de Dios. ¿Sabe quiénes son los que Dios levanta para predicar? Gente tímida, gente que no sabe hablar, gente que se equivoca. Pero Dios les muestra a mucha gente con el tiempo que esas personas que no podían y nadie daba ni 3 cacahuates por ellos, terminan siendo hombres y mujeres de Dios usados por Él. Así que no te menosprecies. Así que no te veas menos, ni creas las críticas, ni lo que te han dicho en casa, ni amigos, que tú no vales, no puedes y no vas a llegar. Humíllate ante la mano poderosa de Dios y Dios te levantará. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuera el tiempo. Hay algo que se cumple y es la mano de Dios, la gracia de Dios que cumple lo que no se ve. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Y si Él ha dicho de ti que te va a bendecir, que te va a usar, que vas a predicar, Dios ha dicho de ti que vas a tener una familia y tu familia no seguirá el ejemplo de otros, tú tienes que creerlo y descansar en Dios y no mirarte en tus fuerzas. Somos bien dados, hermanos, a considerar lo que he hecho. Somos bien dados a eso y evaluamos que nos vaya a ir bien según mis grandes esfuerzos. Pero no descansamos en la gracia. Tenemos que descansar en la gracia. Es como la gente que no tiene doctrina y dice, pues yo sigo a Dios, pero no sé si me voy a ir al cielo. No sé si me he portado tan bien. La vida eterna es un regalo. Es la gracia de Dios. Pero los que aman a Dios, le buscan y le siguen y confían en Él plenamente. Y saben que Dios atiende a los que se humillan. Las situaciones que te están tocando vivir, tanto en lo laboral, material, familiar, echa mano de la gracia. Echa mano de la gracia de Dios, porque su gracia te bastará y te será suficiente para salir adelante y sobrellevar lo que te toca afrontar en tu presente. Tenemos que echar mano de la gracia de Dios. Usted tiene y yo tengo que echar mano de la gracia. Si Dios permitió que esto me toque vivir, Dios me dará la gracia para sobrellevar, para soportar, para confiar que Él abrirá puertas, que Él me proveerá, que Él va a mantener en paz, en seguridad. Eso es lo importante, tener la seguridad que Dios lo va a hacer. Que Dios lo va a hacer. Si Dios lo hace, ¿sabe por qué? Porque hay un pasaje bíblico que el apóstol Pablo dice, Dios no te dejará ser tentado más de lo que no puedes resistir. Dios no te dejará ser tentado más de lo que no puedes resistir, sino que juntamente con la tentación Dios te dará la salida. Dios te dará la salida, porque Él es justo y es bueno. Y si Él permite que el horno de fuego siga y pareciera que le echen más leña, es porque Él todavía está por venir y todavía está por entrar ahí en tu horno. Tú lo vas a ver, tú vas a verlo en tu vida. Dios quiere transformarte y que salga lo mejor de ti y no lo peor de ti. Que se vea la obra del fruto del Espíritu de Cristo en ti y en mí, y no que se vea la obra del diablo y de un hombre caído, una mujer caída, vulgar y del pasado, sino alguien que se levanta en fe y en amor. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que no todas las tribulaciones que pasamos o que vengan a nuestra vida son negativas. No todo lo que tú estás pasando dices que todo es malo, negativo y adverso a mi vida. No todo es negativo. Hay cosas que Dios, por más que tú lo veas negativo, para Dios puede ser que sea diferente. Y Dios va a sacar provecho. Así que alégrate, gózate
y descansa en la gracia y dile: Señor, dame tu gracia. Si tú quieres que yo esté sobrellevando, soportando o pase esto, yo no lo quiero hacer con enfermedad, con estrés, con presión alta. Yo quiero descansar en ti. Yo te rindo y te entrego todo. Dame la palabra para hablar, dame la paz para poder sonreír, dame el amor para bendecir. Ayúdame a confiar cada día y suple lo que hace falta. Yo voy a descansar en ti. Eso es fe y es una actitud de alguien que le conoce, que sabe que Dios está en control. Y es como Dios nos quiere ver. Dios está en control. Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de mi vida. Él lo va a hacer. Él sabe cómo lo va a hacer. Yo no me voy a mortificar. Esa actitud le agrada a Dios.